En el siguiente vídeo vamos a ver los transductores de temperatura. Estos son las termoresistencias, los termosistores, los termopares y los pirómetros de radiación. Vamos a comenzar por las termoresistencias. Estas miden la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. La relación entre la resistencia y la temperatura de un cuerpo es la resistencia en ohmios de la temperatura a la que está ese cuerpo es igual a la resistencia en ohmios a 0 grados por 1 más o el coeficiente de temperatura por la temperatura. Si la relación resistencia-temperatura no es lineal, la ecuación sería la resistencia de la temperatura sería igual a la resistencia en ohmios por 1 más el coeficiente de temperatura por la temperatura más beta, que es otro coeficiente de temperatura por la temperatura al cuadrado, y así sucesivamente. Los materiales que se emplean en las termoresistencias son el níquel y el cobre, que aguantan hasta 150 grados, el platino, que aguanta hasta 750 grados, y el wolframio, que aguanta más de 1000 grados. El sistema que utilizan es un elemento de medida de níquel, cobre, platino o wolframio, como hemos dicho, bobinado sobre un núcleo de cerámica, ¿vale? Que se protege con un óxido de magnesio y bajo una cubierta metálica. En la industria la resistencia suele ser de 100 ohmios y para la medición se utilizan unos puentes de resistencia, se llaman los puentes de Wheatstone. Estos puentes funcionan de la siguiente manera. Tenemos una resistencia desconocida, que es Rx, y una resistencia variable, que es R1. Luego además tenemos la resistencia R2 y R3, que son fijas y son conocidas. Sabemos su valor, sabemos que pueden valer 5, 6, sabemos su valor, ¿vale? Entonces, R1 variará hasta que V, el voltímetro ese que está en medio, sea 0. De esta forma no habrá corriente entre A y B. La caída de tensión, bueno, también sabemos que la caída de tensión entre R1 y R2 será igual, ya que tenemos un circuito en paralelo. Y al igual sabemos que R3 y Rx tendrá la misma caída de tensión, ¿vale? Además sabemos que el potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Como sabemos que el potencial de A y el potencial de B será el mismo, tendremos que V, el potencial de 1, es igual al potencial de 2 y que el potencial de 3 es igual al potencial de X. Como el potencial es igual a la intensidad por la resistencia, tendremos que la intensidad de 1 por la resistencia de 1 es igual a la intensidad de 2 por la resistencia de 2. Y en la de abajo, la intensidad de 3 por la resistencia de 3 será igual a la intensidad de X por la resistencia de X. Haciendo simplemente una regla de 3, ¿vale? Tenemos que Rx es igual a R2 por R3 dividido por R1. De esta forma sabemos la resistencia de la que no sabíamos. Este procedimiento del puente de Wheatstone se utiliza para todos los sistemas de captación que emplean variación de resistencia, como por ejemplo las galgas extensiométricas que hemos visto en apartados anteriores. El siguiente tipo de transductor de temperatura es el termosistor. Este mide la variación de resistencia de un semiconductor con la temperatura. Son semiconductores a base de óxidos metálicos con un coeficiente de temperatura muy elevado, que varía de forma lineal con esta. Tenemos dos tipos de termosistores, los PTC y los NTC. Los PTC son sondas de resistencia con coeficiente de temperatura positivo. ¿Vale? Como vemos en esta gráfica, el 1, que es el PTC, aumenta con la temperatura, ¿vale? Tenemos aquí mayor temperatura y va aumentando. Controlan temperaturas desde menos 20 grados hasta más 60. Los NTC son sondas de resistencia con coeficiente de temperatura negativo. Como vemos en la gráfica, descienden, ¿vale? El 3 es una comparación con las termoresistencias de platino, que como vemos son capaces de aguantar mucha menos resistencia que los termosistores.
El siguiente tipo de transductor de temperatura son los termopares. Estos miden la fuerza electromotriz creada en la unión de dos metales distintos al variar la temperatura. Cuando esta unión se calienta, se desarrolla una diferencia de potencial en sus dos extremos libres, que es proporcional a la diferencia entre los termopares de los dos extremos. La fuerza electromotriz obedece a dos efectos termoeléctricos. Estos son el efecto Peltier, que provoca la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales distintos cuando circula una corriente a través de esa unión, y el efecto Thomson, que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperatura. Los distintos tipos de termopares son estos que vemos aquí. Vemos que tenemos tipo de cobre o constatán, que es el tipo T, que es capaz de medir una temperatura de menos 200 grados hasta 260 grados centígrados, y sus características es que es resistente a la corrosión y que puede usarse en atmósferas oxidantes o reductoras. El de hierro constatán o tipo J, las temperaturas que puede soportar son de 300 grados hasta 750 grados y se utiliza para atmósferas con escaso oxígeno libre, y además la oxidación del hierro puede aumentar a partir de los 550 grados, por lo que tenemos que tener un poco de cuidado. Para el tipo K, que es de Cromel-Alumel, las temperaturas son de 500 hasta 1000 grados y se utilizan para atmósferas oxidantes. Los de Cromel-Constatán, que son los de tipo E, soportan las temperaturas de hasta 1200 grados centígrados y son válidos para atmósferas oxidantes. Luego, para más de 1500 grados tenemos platino-rodio, que son tipo R y S. Y por último, el último transductor de temperatura que vamos a ver son los pirómetros de radiación. De estos, lo único que vamos a saber en este tema es que miden la intensidad de radiación emitida por un cuerpo.